están escuchando? Sí, doctor. Buenas noches, doctor. Ya. Muy bien. Le recomiendo que conservemos la calma. Es el problema del internet ahorita en este momento. Bueno, de todas maneras, muy buenas noches. Nosotros vamos a avanzar el segundo tema. Vamos a hacer un mixto por aquí porque tenía también otras imágenes, pero vamos a hacer en la segunda clase. Hoy día vamos a avanzar lesión, adaptación y muerte celular. Este es un tema importante que nosotros debemos fijar. Si ustedes se acuerdan, en la anterior clase nosotros hablamos y definimos qué era la patología o la anatomía patológica, ¿verdad? Dijimos que era el estudio, ¿no? De los acontecimientos, de las enfermedades, ¿no? Y que esas enfermedades estaban puestas en la célula, que esa célula iba a sufrir una serie de alteraciones, ya sea en su estructura, en su funcionamiento, y de alguna manera iba a darnos un daño, y ese daño se traducía en signos y síntomas que caracterizan ya sea una enfermedad o un síndrome. Muy bien. Ahora bien, si nosotros recordamos la célula, hay tres partes que son importantes, ¿no? La célula tiene una membrana citoplasmática, tiene un citoplasma, la verdad, tiene un núcleo, ¿ok? Y tiene también una membrana nuclear. Dentro de las células nosotros vamos a encontrar ciertos elementos que son importantes. ¿Cuáles son esos elementos importantes? La membrana celular. Ya la membrana celular es una capa que está delimitando la célula y que de alguna manera permite el ingreso de una serie de elementos nutrientes o iones que de alguna manera van a nutrir la célula y van a hacer que la célula funcione bien. Entonces, cuando la célula está en perfecto equilibrio, es decir, en ese equilibrio nosotros lo vamos a llamar homeostasis celular. Es decir, la homeostasis celular es el equilibrio perfecto que tiene la célula frente a cualquier circunstancia. Él está normal. Por eso le llamamos homeostasis. Muy bien, pero ¿qué puede pasar con la célula en un momento dado? En un momento dado, la célula puede tomar algunas características esenciales, es decir, puede sufrir una agresión. Una agresión ya sea desde el punto de vista interno, como también puede ser externo. Esa agresión celular se va a manifestar, entonces, por ejemplo, las internas podemos nombrarlas, estas agresiones internas pueden ser de orden genético, nutricionales, especiales como las tesaurismosis, que eso quedó de pregunta para ustedes en su parte del estudio que nosotros tenemos. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese equilibrio, ya vemos que la célula puede recibir una serie de agresiones y se puede producir un estrés. Y si la célula sufre esa agresión y esa agresión no es suficientemente intensa y tanto en el tiempo como en la intensidad, y le da tiempo a la célula que haga algunas modificaciones que le permitan sobrevivir, a eso le vamos a llamar adaptación celular. Entonces, es una capacidad que va a tener la célula de reaccionar y sobrevivir ante esa agresión. Que naturalmente esa agresión no es tan intensa como para producir una alteración que pueda llevarlo a un punto de no retorno y nos lleve a la muerte celular. Entonces, es importante que nosotros miremos. Y si nosotros miramos el componente de la célula, pero vamos a hacer un análisis primero de la vida. Nosotros nacemos, nos reproducimos, nos reproducimos, crecemos, la verdad nos alimentamos
y lógicamente nos envejecemos y morimos. Ese es el proceso normal del ciclo de la vida. Muy bien, la célula también tiene ese ciclo. Cuando ese ciclo se cumple así, la muerte de esa célula no se va a llamar necrosis ni otra cosa, se va a llamar muerte celular programada o apoptosis, ¿ok? Entonces, esa serie de acontecimientos que van produciéndose a través del tiempo, ¿ya? Que va a permitir el recambio de nuevas células. Entonces, ese fenómeno vamos a llamarlo apoptosis. Muy bien. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la célula recibe la influencia de una lesión o de una noxa que pueda producir daños fundamentales? ¿En cuál parte? Primero, el primer daño, que es muy importante, es en la membrana celular. Es muy importante. Si se produce lesión o rotura de la membrana celular, significa muerte celular. No tiene capacidad la célula de tener esa adaptación celular y muere. La otra parte fundamental es cuando tiene que alimentarse. ¿Y a través de qué se alimenta? Se alimenta a través de las mitocondrias. ¿Y por qué? Porque tienen algo que es importante, que nosotros nos van a llevar la síntesis de proteínas y que nos van a producir energía. Esa energía es las ATP. Entonces, un daño a nivel de la mitocondria, daño permanente, fuerte, también es objeto de muerte celular. ¿Ok? Muy bien. Y también puede haber que también se ocurra a nivel del núcleo, ya un daño en las alteraciones de la parte del ADN celular, también son daños en que la célula no tiene esa capacidad de adaptación y ocurre la muerte celular. Muy bien. Entonces, ese mecanismo, entonces, vamos a entenderlo de la siguiente manera, que hay una interferencia en la función de membrana. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al romperse la membrana, el mantenimiento de la integridad funcional y morfológica de la membrana es esencial para la vida de la célula. ¿Ok? Muy bien. Ya. La interferencia con la producción de energía. Las mitocondrias son muy susceptibles a cualquier noxa como fármacos, drogas, hipoxia y múltiples alteraciones del medio interno. Entonces, la lesión de las mitocondrias, por consiguiente, altera la respiración aeróbica y la fosforilización oxidativa y, por tanto, el sistema de producción de ATP. La otra cosa que nosotros vamos a ver, que es muy importante, es la interferencia con la síntesis proteica, ¿no es verdad? Esa función también es importante. Son lesiones que se producen en las mitocondrias y en el retículo endotelial. Muy bien. Ahora bien, nosotros también hablamos de las alteraciones que se pueden producir en el ciclo celular, porque hay una alteración del RNA y del DNA. Y por lógica, que también eso va a producir la muerte celular. Muy bien. Ahora, si nosotros miramos desde ese punto de vista que se produce, ¿quiénes nos van a producir? ¿Quiénes van a ser objeto de lesión celular que son importantes? Nosotros tenemos, como dijimos, factores genéticos que son la parte más importante, ¿ya? Que son las enfermedades que tienen una base genética directa. Los errores congénitos del metabolismo, las anomalías citogenéticas y las malformaciones teratológicas. Esas son, de alguna manera, las que nosotros van a producirnos también lesión celular. Y otros, los agentes nutricionales y metabólicos, como por ejemplo el exceso de nutrición que conduce a la obesidad, o también el déficit alimentario, que también nosotros podemos llamarlo, que también nos va a producir una disminución, una caquexia y por último la muerte, una hiponutrición. Entonces también eso es importante, lógicamente que unido a la superalimentación, como podríamos decir, a la obesidad, está también la arteriosclerosis, los síndromes metabólicos, etcétera, etcétera. Muy bien. Otro
Otra causa grande de lesión celular, una causa más y de muerte celular, es la hipoxia, es decir, la deficiencia de oxígeno, la falta de oxígeno. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros encontramos en un tejido cardíaco por falta de irrigación, por un trombo o un émbolo que impide la llegada de sangre y no hay perfusión tisular en el miocardio, nos va a producir una necrosis y un infarto de miocardio traducido en eso. Muy bien. También hay otros agentes físicos como las radiaciones, la corriente eléctrica, traumatismo, agentes químicos, fármacos, hormonas, que también nos van a producir lesión y muerte celular. Otros agentes también tenemos nosotros, como ser los agentes biológicos. ¿Cuáles son esos agentes biológicos? Nosotros tenemos como agentes biológicos las bacterias, los virus, hongos, protozoos, metazoos, clamidia y rickettsia. Muy bien. También tenemos mecanismos, reacciones inmunológicas propias del organismo. Por eso ya, es decir, hay una serie de enfermedades que las vamos a llamar, que son propias de nosotros, que las vamos a llamar enfermedades autoinmunes, que también producen lesión y muerte celular. Muy bien. Entonces, haciendo un recordatorio de eso, nosotros ahora vamos a ver cómo es el comportamiento de la célula ante la agresión celular. ¿Ok? Y ahora voy a, un momentito. Muy bien. Entonces, mirando eso, nosotros vamos a definir la lesión celular. Las células normales dijimos que se encuentran en una situación de homeostasis, es decir, en un equilibrio con su entorno. Las lesiones celulares se definen como un conjunto de cambios bioquímicos y o morfológicos que se producen cuando esta situación de homeostasis se altera por influencias negativas que pueden ser reversibles o irreversibles. ¿Ok? La diferencia entre las lesiones celulares reversibles o irreversibles prácticamente son diferencias netamente cuantitativas. Las lesiones reversibles suelen ser leves y tras la desaparición de la influencia perniciosa que está produciendo esta célula, la célula se recupera, vuelve a su estado de equilibrio normal y por consiguiente se recupera y se dice que esta lesión es de tipo reversible. Si por el contrario, esa célula, la noxa que está produciendo la lesión, es muy intensa o muy prolongada y la célula no se puede adaptar, eso se dice que la lesión es irreversible. Muy bien. ¿Qué puede producir la lesión? Ya sabemos nosotros, hemos hablado las causas endógenas y exógenas, que ya también hemos hablado y que ya ustedes lo saben perfectamente bien. Ahora bien, entonces las causas de hipoxia también provocan la hipoxia lesión, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, también nosotros tenemos que ver también que es otra parte importante, es el papel del calcio en las lesiones celulares agudas. La lesión celular se asocia a un aumento en las concentraciones de iones de calcio en el mieloplasma, es decir, en el citosol. Estos iones de calcio proceden del líquido extracelular del compartimiento mitocondrial y de los sistemas del RER. Ese calcio ionizado amplifica los efectos adversos de la hipoxia mediante la activación de varias enzimas. Una de esas enzimas es la ATPasa lítica, que degrada la ATP y reduce todavía más la reserva de energía. Las fosfolipasas, que son enzimas que eliminan los fosfolípidos de las membranas plasmáticas o mitocondriales, contribuyendo aún más a alterar su función. Las proteasas, que son enzimas que degradan las proteínas de las membranas o del citoesqueleto. Y las endonucleasas, que son enzimas que actúan sobre el ARN o el ADN. Todos estos cambios son inicialmente reversibles, pero si se prolongan o intensifican, pueden culminar en una lesión irreversible. Muy bien, aquí nosotros estamos mirando una célula y estamos simplemente repasando esas alteraciones que estamos comentando, ¿no? Aquí tenemos la mitocondria, hay un aumento del calcio citosólico, ¿no es verdad? Aquí tenemos la acción de la enzima TPasa, de la fosfolipasa, de la proteasa y la endonucleasa. Muy bien.
Entonces, esto es lo que nosotros vemos, cómo actúa el agente lesivo. Muy bien. Entonces, ahora bien, ¿qué cambios mitocondriales son irreversibles? El edema mitocondrial se considera un cambio reversible. Los cambios irreversibles son los siguientes: rotura de la doble membrana, fragmentación, figuras de mielina, disposición de capas concéntricas circulares de la membrana lesionada y la calcificación. Las mitocondrias lesionadas son captadas por el autofagosoma y son digeridas. Este es el proceso que estamos mirando, y aquí están entonces lo que nosotros estamos llamando las figuras de mielina. Ok. Ya. Ahora bien, vamos a analizar cuáles son esos cambios que nos indican muerte celular. Esto es muy importante que lo miremos. Las células muertas presentan cambios nucleares típicos. Uno de esos cambios es la pignosis, que es un término de origen griego que deriva de la palabra pignos, que significa denso. Entonces, la pignosis es simplemente una condensación de la cromatina. La cariólisis, este cambio supone la lisis de la cromatina por acción de la endonucleasa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Muy bien. Y la cariorexis, que es el término derivado de la palabra rexis, que significa romper, y que alude a la fragmentación del material nuclear. En términos coloquiales se describe como la formación del polvo nuclear. Aquí estamos mirando todos esos cambios. La pignosis, tenemos la pignosis, la cariólisis y la cariorexis. Ok. Ahora, ¿cuáles son los signos clínicos de una lesión celular irreversible? La lesión celular irreversible condiciona la pérdida de las funciones celulares. Por ejemplo, lesión de la célula miocárdica, pérdida de la contracción cardíaca, de la motoneurona, parálisis muscular, y de los islotes de Langerhans se traduce en diabetes. Existen signos de laboratorio diagnósticos de lesión celular con utilidad clínica. Esto es muy importante que nosotros miremos. Nosotros dijimos que todas las alteraciones que se producen en un órgano o tejido de alguna manera nos dan signos o síntomas, ¿no? Y se traducen y que de alguna manera son signos que van a traducirnos una enfermedad. Muy bien. La lesión celular grave suele asociarse a la liberación de enzimas citoplasmáticas hacia la sangre. Por ejemplo, la creatinosinasa puede indicar lesiones de las células musculares, cardíacas o esqueléticas. Esto lo vamos a ver más a profundidad cuando hablemos del sistema cardiovascular, ¿ok? Pero de todas maneras ya es un adelanto. La aspartato aminotransferasa, AST, y la alanina aminotransferasa, ALT, que se liberan en los hepatocitos grasosos. Y la lactato deshidrogenasa, LDH, se libera en los hematíes rotos y muchas otras células. Bueno, después nosotros, esto es importante que también lo veamos, que se puede revertir o reparar la lesión celular secundaria a hipoxia o anoxia, aportando a las células una cantidad de oxígeno adecuada. Fíjense bien en esta pregunta. Las células que sufren lesiones irreversibles no se pueden revivir con oxígeno. Por otro lado, la función de las células con lesiones reversibles que todavía están vivas pueden mejorar con oxígeno. La reoxigenación se debe hacer con cuidado. Cuando es excesiva puede provocar las denominadas lesiones por reperfusión. Y esto a veces lo encontramos nosotros cuando nosotros tenemos una lesión. Muchas veces en las terapias nos ponen demasiado oxígeno y nos pueden producir esta lesión por reperfusión. Este tipo de lesiones se debe a los radicales libres derivados de oxígeno que se pueden formar en estas circunstancias. Por ejemplo, si se restablece el flujo de sangre a un miocardio hipóxico tras una obstrucción coronaria,
Se pueden ocasionar lesiones por reperfusión en las células miocárdicas vivas de la zona marginal del infarto cardíaco. ¿Qué son los radicales libres? Los radicales libres son átomos o moléculas inestables y muy reactivas que tienen un electrón impar en su órbita externa. Tras formarse, tienden a autopropagarse formando nuevos radicales en una secuencia de reacciones autocatalíticas. Los radicales libres mejor conocidos son los derivados de oxígeno y entre estos encontramos el superóxido, miren bien, recuerden esto, superóxido, peróxido de hidrógeno y radical hidroxilo. Muy bien. ¿Cómo se forman estos radicales de oxígeno? Los radicales de oxígeno se forman en pequeñas cantidades durante la respiración celular normal. Estos radicales de oxígeno se neutralizan por antioxidantes naturales y se degradan por las enzimas protectoras. Si estos mecanismos defensivos normales no funcionan, se acumulan radicales libres en cantidades tóxicas. Los radicales de oxígeno se forman también por los leucocitos que emplean estas moléculas reactivas para destruir las bacterias. En el proceso de inflamación nosotros vamos a ver eso. Ya. Muy bien. ¿Cómo se neutralizan los radicales libres de oxígeno? El superóxido se inactiva por la superóxido dismutasa y el peróxido de hidrógeno por la catalasa y la glutatión peroxidasa. La vitamina C y E tienen también una actividad antioxidante. ¿Cómo producen lesiones celulares los radicales libres? Los radicales libres dañan las células mediante diversos mecanismos, pero sobre todo por lo siguiente: peroxidación lipídica. Este proceso determina una lesión de la membrana. Formación de enlaces cruzados en las proteínas. De este modo se inactivan las enzimas. Rotura del ADN. Esta lesión puede bloquear la transcripción del ADN y provocar mutación. Muy bien. Ahora, ¿qué es la necrosis? La necrosis es un término ya que significa muerto. Es la muerte localizada de las células, tejidos, órganos o partes del cuerpo de un organismo. ¿Cuáles son los signos histológicos de la necrosis? Los signos de necrosis son los mismos que los descritos por las lesiones celulares irreversibles. Es decir, ¿recuerdan ustedes cuál era? Rotura de la membrana celular, cambios nucleares como pignosis, cariólisis, cariólisis. ¿Ok? ¿Cuáles son las principales formas de necrosis? Las principales formas de necrosis son necrosis coagulativa, necrosis por liquefacción, necrosis gaseosa, necrosis grasa, necrosis fibrinoide. Muy bien. Esto es muy importante que nosotros lo miramos. En la próxima clase voy a repetir solamente mostrando imágenes, ¿ok? Mientras tanto ahora llevemos la teoría. Pero de todas maneras, vamos a recordar. Entonces, una de las principales causas de necrosis, o sea, formas de necrosis, es la llamada necrosis coagulativa. ¿Dónde la vamos a encontrar esa necrosis coagulativa? Por ejemplo, en el corazón, ¿ok? En el infarto agudo de miocardio produce una necrosis de tipo coagulativa. ¿Cómo es la característica? Es decir, esa necrosis coagulativa se traduce en que si estamos hablando del infarto, ¿qué es lo que pasa? Se va a producir una oclusión a nivel de una rama o de una parte de las arterias, en este caso coronaria, ya sea ascendente, posterior. Esa rama de esa arteria se obstruye por un coágulo o un trombo y va a producir, no llega oxígeno a cumplir, no llega la perfusión tisular y no se produce entonces la alimentación, la llegada de oxígeno. ¿Y qué va a pasar? Se va a producir la muerte de esa región. ¿Sí? Y ese tipo de necrosis coagulativa es característica del infarto de miocardio. Al principio va a ser una área bien delimitada, de tipo, si quieren, de color rosado, rojo, bien delimitado, ¿ok? Como todo proceso inflamatorio agudo, ¿ok? Si salimos de ese cuadro
ese cuadro tiende a hacerse crónico y la lesión que ya se produce, va a quedar esa lesión ahí como un remanente y se va a mostrar el corazón, si nosotros lo miramos, ya y pasa a esa fase crónica, va a estar, el área va a estar bien delimitada y pálida. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a llamar infarto antiguo. Muy bien. Otro tipo de necrosis es la llamada por licuefacción. Esa necrosis por licuefacción, el mejor ejemplo es lo que nosotros encontramos, ¿a dónde? En el cerebro, ¿ok? Donde se produce una licuefacción. Y aquí llamamos licuefacción, es el cerebro, esa área afectada del cerebro, ¿ya? Se va a producir una muerte del tejido ya parecido al engrudo, una área determinada semejante al engrudo. Ya por eso que nosotros llamamos licuefactiva. Ese tipo de necrosis la vamos a encontrar principalmente entonces en las lesiones cerebrales. También por falta de irrigación sanguínea. Ok, muy bien. Después tenemos la necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa es muy típica, este tipo de necrosis, donde nosotros la vamos a observar, ¿dónde? La vamos a encontrar sobre todo en el pulmón o también en ganglios linfáticos. Muy bien. Pero en el pulmón es característica este tipo de necrosis gaseosa en todos los procesos de tuberculosis y se va a caracterizar esa lesión si nosotros miramos a nivel. ¿Por qué viene gaseoso? Es como el caso de la leche, parecido al queso fundido de la leche. Queso fundido, alguna vez de repente han hecho han fritado un queso y ese tipo que se produce ese color y esa forma, esa es la necrosis gaseosa, pero simplemente en el pulmón. La etiología, ya saben, es de tipo tuberculosa y las características que va a encontrar, vamos a encontrar en ese pulmón células gigantes, las células gigantes de Lange, que lo vamos a ver en la próxima clase. Muy bien. Y la necrosis grasa es la necrosis simplemente que nosotros encontramos, por ejemplo, ante una fractura expuesta, es decir, hay esa parte de la médula ósea, eso es una necrosis grasa, ¿ok? También hay necrosis grasa también que nosotros encontramos en la mama, ¿ok? Que es otro tema que después. Y la necrosis fibrinoide es característica de todo ese tipo de necrosis que encontramos en los vasos. Entonces, la necrosis fibrinoide se presenta en los vasos, sobre todo en los procesos de hipertensión, ¿ok? O también en procesos que se van formando con el tiempo, digamos, de presencia de colesterol, etcétera, etcétera. Muy bien, la necrosis fibrinoide entonces la encontramos en los vasos. Después vamos a ver la importancia de esa necrosis. Lo importante es que ahorita ustedes recuerden algo conmigo. ¿Qué tienen que recordar? Que la necrosis es coagulativa, ejemplo, corazón. Necrosis por licuefacción, ejemplo, cerebro. Necrosis gaseosa, ejemplo, pulmón. ¿Ok? Tuberculosis. Necrosis grasa, ejemplo, ¿cuál? No lo he escuchado. De todas maneras, ¿ok? Y necrosis fibrinoide arteria. Muy bien. Entonces, ¿cuál de estas formas de necrosis es la más frecuente? La más frecuente siempre va a ser la necrosis coagulativa, que suele producirse en el infarto del miocardio, además de los infartos renales esplénicos y otros muchos órganos. Incluso los tumores infartados también producen un tipo de necrosis coagulativa. Muy bien. ¿Cuáles son las características de la necrosis coagulativa? La necrosis coagulativa se caracteriza por un cese brusco de todas las funciones básicas de la célula en relación con el bloque de acción de la mayor parte de las enzimas. Como también se bloquea la acción de las enzimas hidrolíticas del citoplasma, el tejido no se disuelve, es decir, se produce poca autólisis. Por este aspecto general del tejido se conserva. Ok, si nosotros, me estoy quedando sin tiempo, si nosotros bueno, vamos a tener que suspender ya, se produce autólisis. Por ejemplo, el tejido muerto se conserva. Muy bien.
¿Y qué es la necrosis por licuefacción? La necrosis por licuefacción se caracteriza porque el tejido necrótico se ablanda hasta transformarse en una especie de pasta o resto acuoso. La licuefacción de los tejidos se debe a la acción de enzimas hidrolíticas liberadas en las células muertas, como sucede en el infarto cerebral, o por los lisosomas de las células inflamatorias que invaden el tejido, como sucede en el absceso. Ok, muy bien. Ejemplo de necrosis de licuefacción, infarto cerebral, absceso, gangrena húmeda, etc. ¿Qué es la necrosis gaseosa? Ya lo hablamos también. Esto es importante, entonces, que nosotros veamos que el absceso es una infección purulenta localizada y es típico que se forma una cavidad con PUI que corresponde al tejido licuado del órgano afectado, en el que se han acumulado neutrófilos muertos o que se están muriendo. La gangrena húmeda de las extremidades se produce de forma clásica en pacientes diabéticos y es un tipo de necrosis coagulativa con una infección bacteriana sobreañadida. El tejido se vuelve líquido por acción de las enzimas líticas de las bacterias. La necrosis gaseosa ya dijimos que era, la necrosis grasa también, la necrosis fibroide ya sabemos que en los vasos sanguíneos pequeños es típica de la represión por pequeñas arterias, glomérulos, etc. Muy bien. ¿Cómo evoluciona la necrosis? La necrosis tiene formas que van por reparación completa. Este proceso se llama regeneración. Las células muertas se recuperan y ya, etc. Y por reparación, que las células muertas se sustituyen por un tejido fibroso que forma cicatrices microscópicas o macroscópicas. Por ejemplo, las células miocárdicas muertas son eliminadas por los fagocitos y sustituidas por una cicatriz fibrosa. Calcificación. En algunos casos el tejido necrótico se impregna de sales de calcio, calcificación distrófica se llama. Reabsorción del tejido necrótico en el encéfalo, el tejido necrótico se elimina por los macrófagos y el infarto se transforma en un pseudoquiste lleno de. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es un tipo de muerte celular que basa en la activación secuencial de los genes de la muerte y de las enzimas de la vía suicida. Se llama también muerte celular programada. Muy bien. ¿Cómo se inicia la apoptosis? La apoptosis puede iniciarse por varias vías. Las dos más importantes son la vía extrínseca. Esta vía se pone en marcha por la activación de los denominados receptores de muerte en la superficie de la membrana celular. Los ligandos de estos receptores son proteínas como el factor de necrosis tumoral o el ligando FAS. Vía mitocondrial intrínseca. Esta vía se inicia con el aumento de la permeabilidad de las mitocondrias que liberan moléculas preapoptóticas como los citocromas que actúan sobre las cascadas iniciadoras, igual que en la vía extrínseca. Otros muchos mecanismos pueden activar la apoptosis como la radiación, los fármacos, hormonas, etcétera, etcétera. Muy bien. La privación de las hormonas y de los factores de crecimiento fundamentales para la supervivencia de la célula también pueden provocar la apoptosis. Un ejemplo, la castración se asocia a una menor concentración de testosterona en sangre, lo que condiciona la apoptosis y las células portadas. Este tema de la apoptosis lo vamos a ver a detalle y vamos a hacer alguna diferenciación cuando nosotros volvamos al capítulo importante que son las neoplasias. Vamos a volver a recordar estos mecanismos importantes, ¿ya? Ahora bien, pero sin embargo nosotros también tenemos que hacer una distinción entre lo que es la apoptosis y la necrosis. La apoptosis sabemos que es la muerte celular programada. Se entiende que la apoptosis es normalmente fisiológica, pero puede haber también una apoptosis patológica, que ya la vamos a mirar. Y la necrosis no. La necrosis es la muerte celular y por consiguiente ella es una lesión, es una lesión que no es fisiológica, se produce por enfermedad. ¿Ok? La apoptosis suele afectar a células aisladas, mientras que la necrosis implica a grupos más extensos de células o tejidos. Durante la necrosis, fíjese bien importante, apoptosis, células aisladas. ¿Qué significa? Una célula va envejeciéndose y tiene que ser reemplazada por otra. ¿Ok? Y eso nos va a permitir de alguna manera hacer un recambio celular y un control celular, que es muy importante en el proceso de cáncer que vamos a ver después. Durante la necrosis no se produce actividad génica y la mayor parte de las enzimas de mantenimiento del citoplasma se inactivan.
mientras que en la apoptosis se produce una activación y una inhibición de enzimas secuenciales y genéticamente controlada. En las necrosis las células se denamatizan con cosis, mientras que en la apoptosis el citoplasma y el núcleo de las células se fragmentan, se disminuyen y se transforman en cuerpos apoptóticos. Las células necróticas inducen a una respuesta inflamatoria. Fíjense bien, células necróticas, la necrosis, inducen una respuesta inflamatoria y son fagocitados por los neutrófilos. Por consiguiente, es una lesión inflamatoria. Los cuerpos apoptósicos son fagocitados por fagocitos no profesionales como las células vecinas o por macrófagos. No son lesión inflamatoria. ¿Qué sucede si no se produjera la apoptosis programada genéticamente durante el desarrollo fetal? Una pregunta interesante. La apoptosis resulta esencial para el desarrollo normal de muchos órganos. Si no se produjera, aparecerían malformaciones. Por ejemplo, la apoptosis es responsable de la desaparición de los pliegues interdigitales de los miembros fetales. Si no se produjera esta apoptosis, los dedos no se desarrollarían con normalidad y tendríamos una sindactilia, es decir, todos los dedos unidos. ¿Pueden los virus inducir la apoptosis? Sí. El mejor ejemplo es la apoptosis de los hepatocitos en la hepatitis viral. Los hepatocitos apoptóticos aparecen como masa redondeada, eosinófila y anucleada. Se encuentran apoptóticos parecidos en el hígado de los pacientes con fiebre amarilla y se llaman cuerpos de Kunzelman en honor al científico. El virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, destruye los linfocitos T colaboradores y los CD4 positivos mediante la apoptosis. Entonces, ahí tenemos una serie de ejemplos importantes. Los cuerpos Kunzelman, recuerden ustedes dónde lo encuentro. Muy bien. ¿Qué sucedería si no se produciera? Ya dijimos, ya. Entonces, aquí, ahora bien, ahora vamos a pasar a la siguiente etapa. Hemos dicho que la célula puede recibir una serie de vamos a decir, de agresiones, ¿ya? Y que la célula, ella tiene que tener la capacidad de adaptarse, es decir, de responder para que no se produzca la muerte celular. ¿Y cómo va a responder? La célula se va adaptando, ya sea disminuyendo su recurso nutricional, ya, o sea, disminuyendo de tamaño, o también de repente creciendo, es decir, mayor demanda de producción de energía y ella se traduce en aumento de su tamaño. Y la otra es que esas células también se van a crecer, ¿ok? O también se van a producir otra serie de alteraciones que la van a ver. Muy bien. Si nosotros estamos mirando este ejemplo, aquí estamos mirando nosotros unas células, 6 células que son normales, ¿ok? ¿Qué estamos viendo aquí a este lado? Estamos viendo también 6 células, ¿no es verdad? Pero ¿qué características tienen esas células? Que son más pequeñas, ¿ok? Son más pequeñas. Entonces, este fenómeno que conserva el número de células, pero disminuye en su tamaño, se llama atrofia celular. Entonces, esto se da cuando, bueno, nosotros vamos a tener atrofia celular cuando disminuye. ¿Cómo va a producirse? Cuando se disminuyen los requerimientos energéticos, ¿ok? La nutrición. Y la otra es la acumulación citoplasmática. Y esta de aquí que nosotros vemos 6 células. Pero ¿qué características tienen? Conservan su relación núcleo-citoplasma, fíjense bien, como acá también, son células normales, solamente que son más grandes, porque han comido más. ¿Dónde la vamos a encontrar? En el ejercicio de los pesistas, ¿ok? Podríamos llamarla casi normal, ¿ok? Pero aumentaron ¿en qué? En número, ¿ok? Entonces, eso se llama hiperplasia. Entonces,
La hiperplasia es el aumento del tamaño de un órgano o tejido por aumento del número de sus células. La hiperplasia se produce principalmente en los famosos tejidos estables y labios, los que en el aumento de su función es una adaptación a la célula con aumento de la síntesis de DNA seguida de mitosis. Después vamos a hablar de los famosos tejidos estables y lábiles. Los estables, o sea, los lábiles son aquellos que se multiplican rápidamente y son reemplazados rápidamente, como cuál, las células de la piel. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? En cambio, los estables son aquellos que también las células se recambian, pero como las células musculares, que después lo vamos a ver. Ese es un tema que vamos a tocarlo cuando toque el tema 6. Pero mientras tanto, a mí lo que me interesa es que se den cuenta que la hiperplasia es el aumento del número de las células. La hiperplasia, el número de las células. Y ahora aquí estamos mirando, ¿qué notan aquí? Nosotros miramos algo importante. ¿Qué miramos? A ver. Ahora, me había olvidado hablar. Por ejemplo, un ejemplo que es muy importante es la ginecomastia. Es decir, es una hiperplasia de las mamas en el varón. Hizo ser en pacientes, sobre todo, con carcinoma de próstata que han sido tratados con estrógeno. ¿Ok? Después también hay una hiperplasia que llamamos compensadora. ¿Dónde la encontramos? Son cuando nosotros hemos sacado por algún motivo una parte del tejido hepático, se va recomponiendo. Eso se llama hiperplasia compensadora. Muy bien. La hiperplasia, ¿qué requiere? La síntesis de factores de crecimiento, un aumento de la mitosis y la activación de algunos genes, como cuáles genes, el CEFOS, CEMIC y el RAS. Desgraciadamente no tengo pizarra aquí para que lo hagamos. Yo lo hago de otra manera la clase cuando lo hacemos presencial. Muy bien, pero de todas maneras, eso es hiperplasia. Y acá no, acá estamos nosotros notando 6 celulitas. ¿Qué tienen de características ellas? Aprendan a mirar y aprendan a distinguir. ¿Qué pasa? Son 6 células, se conserva el número, pero ¿qué es lo que ha cambiado? La forma. ¿Sí? Entonces, esto, cuando se conserva el número, ya, y se altera la forma, hay un cambio de tejido. Es decir, es un cambio, la sustitución de un tejido maduro por otro tejido también maduro. Por ejemplo, la hiperplasia que se puede ver, por ejemplo, que nosotros encontramos, bueno, cuando los fumatéricos, ¿no es verdad? Entonces ahí hay una hiperplasia, hay un recambio de ese epitelio. Pero también te encontramos, por ejemplo, el famoso, el famoso esófago de Barrett que vamos a llevar en nuestro tiempo. Si nosotros miramos y estudiamos alguna vez el tubo digestivo, vamos a encontrar que hay un reflujo gastroesofágico, es decir, esa sensación de vinagrera que sienten algunas personas, ya esa acidez. Y es el reflujo de ese jugo gástrico que sale hacia la parte de la tráquea y del esófago. ¿Ok? Entonces, ese reflujo se va a caracterizar por un daño permanente a ese tejido y se va a producir un recambio de ese tejido epitelial por un epitelio de tipo intestinal. Eso se llama metaplasia y el mejor ejemplo es el esófago a esa altura, el esófago de Barrett, que es muy importante. ¿Por qué? Porque el esófago de Barrett es muy importante que lo recordemos porque puede ser una transformación que llegue a un adenocarcinoma. Carcinoma. Muy bien. Y la metaplasia, que ya, la metaplasia, entonces, ya la transformación, como nosotros dijimos, entonces, de una hoja blastodérmica a otra. Muy bien. Ahora, si nosotros seguimos observando algunos cambios más que ya no hay aquí, que ahorita lo vamos a hablar, ya, entonces vamos a repetir un poco para que nosotros nos vamos ayudando. La atrofia es una reducción, fíjese bien, del tamaño de la célula, tejidos u órganos. Las células atróficas son más pequeños de la normal porque el núcleo y el citoplasma se han reducido
Pero ¿qué es lo que tiene de bueno? Que se conserva la reacción nucleocitoplasma, no se olvide. Los tejidos y órganos constituidos por células atróficas son claramente más pequeñas. Sin embargo, también puede reducirse el tamaño por una pérdida de células y este tipo de atrofia se llama involución. Eso es muy importante. Cuando se pierde el número de las células, se disminuyen las células de tamaño, pero disminuyen las células, eso se va a llamar involución. Ejemplo de involución, me había olvidado, es lo que tiene que ver con una involución, el timo. Es un ejemplo, desaparece cuando somos adultos, ¿no es verdad? La atrofia es siempre patológica, la atrofia puede ser fisiológica o patológica. La atrofia uterina tras el embarazo es un ejemplo de atrofia fisiológica. La atrofia, involución del timo durante la adolescencia, en los primeros años de la vida adulta se considera fisiológica. La atrofia uterina se produce tras la extirpación de los ovarios y puede ser reversible con tratamiento hormonal. La involución del timo es irreversible. ¿Cuáles son las causas de la atrofia patológica? La atrofia patológica puede asociarse a varias causas, tales como es el desuso. La atrofia muscular aparece en personas que no utilizan los músculos. La denervación, la sección o pérdida de la motoneurona causa atrofia de los músculos esqueléticos. La falta de hormonas tróficas, las glándulas endócrinas, tiroides suprarrenales, etcétera, etcétera. La isquemia, la reducción del aporte de sangre provoca la atrofia renal cerebral. Y la malnutrición, la deficiencia de proteínas y energía, etcétera. ¿Y qué es la hipertrofia? Es el aumento, dijimos, del tamaño de un órgano o tejido. Las células, entonces, que las constituyen, conservan el número, pero crecen, son mayores. Muy bien. Después, a ver qué más puedo darle. La hiperplasia es el aumento del tamaño de un tejido u órgano secundario al aumento del número de las células que lo constituyen. Ya la vieron ese huevito que eran hartos. En la hiperplasia, ¿es la hiperplasia siempre patológica? No. La hiperplasia también puede ser fisiológica. Por ejemplo, el aumento del tamaño del útero durante el embarazo es un acontecimiento fisiológico. La hiperplasia de la médula ósea eritroide en las alturas, por ejemplo, cuando vamos para arriba, para la paz, entonces también tenemos esa hiperplasia fisiológica. Se puede combinar la hiperplasia con la hipertrofia. La hiperplasia se combina con hipertrofia la mayor parte de las veces. Ejemplo, el engrosamiento de la vejiga urinaria por obstrucción casi siempre se debe a una hipertrofia con hiperplasia de las células musculares lisas. En el útero aumentado de tamaño del embarazo se encuentra un aumento del número de las células musculares lisas miometral, la hiperplasia, pero también de su tamaño, hay hipertrofia. Muy bien, ¿qué es la metaplasia? La metaplasia es la sustitución de un tejido maduro por otro. Ejemplo, el cambio del epitelio cilíndrico estratificado bronquial, que el epitelio escamoso, ejemplo. Muy bien. El esófago de Barré, que ya hablamos también, es una metaplasia intestinal, que es muy importante nosotros que lo sabemos bien. Entonces, metaplasia intestinal del esófago, que se conoce con el nombre de esófago. Es muy importante porque esta irritación crónica nos puede dar con el tiempo, podemos determinar en un adenocarcinoma. Es reversible la metaplasia. En la mayor parte de los pacientes, la metaplasia es reversible y el tejido recupera su estado normal cuando se estimula el estímulo o factor que está produciendo esta circunstancia. Si las circunstancias adversas persisten, la metaplasia puede evolucionar a displasia e incluso a una neoplasia franca que es irreversible. Entonces, la displasia la podemos también dividir en alteraciones de displasia leve, moderada y acentuada, y lógicamente que después ya hacemos el proceso de cáncer. Eso lo vamos a ver después, pero es importante que sepamos que es reversible, pero también algunas veces, ¿ok? Ya, muy bien. Jóvenes, avanzamos a paso de elefante.
en la próxima clase, porque no quiero dejarlo a los auxiliares muy lejos, vamos a hacer un repaso de todas estas cositas, pero ya mostrando algunas enfermedades, mostrando algunas cosas de estos ejemplos, cuando se produce una hiperplasia, cómo es la hiperplasia, algunos ejemplos, qué tipo de síndrome pueden dar, etcétera, etcétera. Muy bien. Este es un repaso general que espero que hayan asimilado. ¿Y alguna pregunta? ¿Aló? ¿Se fueron? Disculpe, sobre la diapositiva, ¿dónde la podríamos volver a ver o la va a No, mandar pues al vamos, grupo? vamos a pasar la próxima semana por esta emisora y por esta misma hora. Es la próxima clase. ¿Vamos? Vamos a repasar. Lo que pasa es que tenemos que adaptarnos, pues, ¿no? al sistema, ¿no? Entonces, ahora he hecho un repaso de todo, ya, muy rápido, pero en la otra vamos a mostrar algunas cosas, vamos a mostrar una célula, cómo se transforma, etcétera, etcétera. ¿Ok? La próxima clase. Es la misma clase, pero la vamos a hacer más, la vamos a hacer más objetiva, con puro ejemplo, solamente ejemplo, y hacer recuerdo de las cosas. ¿Ok? ¿A este horario será la clase, doctor? ¿Qué? ¿A esta hora será la clase? A esta hora, le explico por qué. Yo tengo, a ver, por eso que yo soy más partidario de la parte oral, porque yo tengo que atender el laboratorio, ¿ok? Ya. Entonces, si yo paso a las 11:30 la clase, como hoy día, estoy fracturado. No puedo cumplir con el laboratorio ni puedo cumplir con ustedes. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando yo la doy oral? Voy, les paso clase y me vuelvo al laboratorio. O me voy temprano, salgo del laboratorio, me bajo y les paso clase. ¿Ok? Entonces, ese es un problema para mí. ¿Ok? Si no, yo me vería imposibilitado de pasar clase con ustedes. Ahora, si volvemos, que yo creo que vamos a volver nosotros al sistema presencial, porque sería una barbaridad que no lo hagamos. Yo creo que cuando evalúen las autoridades universitarias, que es importante, porque es medicina, porque yo veo que otras facultades ya están pasando clases presenciales. He visto que Derecho pasa, he visto las facultades más de la CITO también están pasando. Somos nosotros, entonces, que estamos guardando mucha distancia de las cosas. De todas maneras, vacúnense, hagamos algo, pero mientras tanto, un poco de comprensión, yo creo que vamos a volver al sistema presencial. Porque no es lo mismo, no es lo mismo que lo que estamos hablando. Yo le estoy hablando aquí a una máquina. Ni siquiera tengo emoción de explicarlo. Ni la vivo la clase. Con eso le digo todo. ¿O no es verdad? Sí, doctor. Claro. Sí. Entonces, solamente tenemos que adaptarnos. Entonces, por eso es que voy a darla por segunda vez. Y por eso es que yo he exigido que los auxiliares de ustedes les den macro y le muestren órganos y empiecen a ustedes a distinguir estas lesiones que estamos hablando. ¿Ok? ¿Ya? Y métanle pues a lo que está en el libro. En el libro tengo miles de imágenes, muy hermosas son imágenes del libro. Yo le digo una cosa, yo los veo a ustedes. ¿Me escuchan o no? Nada. Doctor, ¿se escucha? Se escucha. Estamos escuchando atentamente, doctor. Ya. Entonces, a eso voy. Entonces, tenemos pues que suplir muchas deficiencias que tenemos, ¿no? Y creo que es mejor, por ejemplo, mire, ahorita yo he pasado 2 clases, ¿no? Y voy a pasar el próximo lunes con ustedes otras 2 clases. Entonces, mirando así, reemplazando la parte objetiva, ¿no? Ahora, es muy importante también, yo hablé con los auxiliares, que los auxiliares no imiten lo mismo que yo hago. Les he dicho que por favor sean objetivos con ustedes.
que las preguntas vayan con imagen. Porque ellos pueden ahí dibujar, pueden hacer una serie de cosas. Entonces, yo también ahora vi las preguntas de ellos y les dije, no, hablé con Israel, le he dicho, no te las acepto las preguntas así. Los auxiliares tienen que mostrarte objetivamente. Entonces, que no me hagan que yo cubra esas cosas. ¿Entienden? Entonces, pero vamos a hacerlo así. Ya. De todas maneras, poco a poco yo les voy a ir subiendo a ustedes algunos libros donde están las preguntas. O sea, preguntas referenciales a las respuestas de ustedes para que tengan una buena monografía. No crean que yo no les sigo, hago el seguimiento a los auxiliares, les hago el seguimiento. Entonces les dije yo a Israel, todo tiene que mostrar imágenes. Entonces, muy bien. El miércoles, de todas maneras, yo voy a estar con los auxiliares para ir haciendo ajustes de a poco. Este es un sistema de adaptación. He cambiado completamente de plataforma, hemos cambiado algunas cosas, por eso es que estoy teniendo algunos atrasos, pero no es por falta de preocupación, sino falta de tiempo, que estamos yendo despacio. Pese a que nosotros tenemos ya casi todo, o sea, siempre he tenido todo organizado, pero estamos yendo bien. Les voy a subir algunos videos sobre la lesión, adaptación y muerte celular, pero sobre todo les voy a mostrar literatura muy importante que ustedes tienen que ver. ¿Ok? Entonces, no se olviden, muchachos, empiecen no se olviden de resolver las primeras preguntas. Todavía yo no estoy avanzando así porque estoy esperando también que terminen estas inscripciones. Por eso es que voy a volver a pasar lesión y adaptación y muerte celular el próximo lunes, dándole tiempo a los otros alumnos que ya se inscriban, ¿no? Para mostrar los dibujitos, etcétera, etcétera. Y esperemos que marchemos ya a partir de la próxima semana con normalidad. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. ¿Será que puede volver a explicar sobre la necrosis grasa? Claro. A ver, la necrosis grasa, a ver. Cuando alguna vez ustedes han visto una fractura con separación entonces esa necrosis grasa, ¿qué es lo que se produce? Se produce precisamente un proceso inflamatorio, ¿ya? Con rotura de vasos sanguíneos, etcétera, etcétera, que va a producir una alteración, ¿ya? A nivel de los hepatocitos, ¿ok? La médula ósea, ¿qué es lo que tiene? Tiene eso. O también, por ejemplo, una necrosis grasa también podemos observar en la pancreatitis, ¿ok? Aunque la pancreatitis más es una necrosis necrohemorrágica, pero también es en parte una necrosis grasa. Significa que alteración y lesión de los adipocitos, de las células grasas, ¿ok? Muy bien. Hay también necrosis patológica. Pues bueno, patológica es la fractura, lógicamente, porque es necrosis. Pero también hay otro tipo de necrosis que ustedes las vamos a observar con el tiempo cuando vemos patología de mamaria. Hay una patología importante que es la necrosis grasa, ¿ya? Que es parte de eso. No me gusta adelantarme los temas, ¿ok? Solamente me conformo en este momento que ustedes sepan que la necrosis grasa es este ejemplo, ¿ok? Gracias. Ya. Ahorita lo que me interesa de todo lo que estamos fijando aquí es el concepto y dónde lo encontramos. Entonces, necrosis licuefactiva, ¿dónde la encontramos? A ver, respuesta rápida. En el cerebro, doctor. El cerebro, sí, eso, muy bien. El aspecto tal, como un engrudo, listo. Ok, muy bien. Entonces, y este tipo de que se produce, ¿sabe por qué? Porque el cerebro tiene un tipo de células especiales, células con mielina, ¿ok? ¿Y qué es la mielina? Bueno, entonces por eso es que nosotros tenemos ese tipo de diferencial, ¿ok? La necrosis licuefactiva es otra, muy bien. Entonces, saber, ¿ya? Lo importante son los ejemplos, que ustedes se vayan acostumbrando. El proceso de esta parte
tengan en cuenta que no hemos avanzado todavía, un poquito hemos avanzado adaptación, ¿no? Ya vamos a empezar ahí y después viene reparación. Entonces son cosas que vamos a ir mirándolas paulatinamente. En la próxima, la otra clase, después de esta, todavía esta semana vamos a seguir con lección adaptación y muerte celular, pero después de eso ya vamos a empezar a profundizar algo más cuando empecemos a hablar ya de algo, de la inflamación. Ese es un tema grande, es un tema que hay que manejar. Y así, poco a poco, cuando pueda, nosotros vamos a manejar la patología general, que es muy importante. ¿Ok? Bueno, jóvenes, ha sido un gusto. Si hay alguna pregunta más, no hay problema, tenemos tiempo. Muy bien. Entonces, Buenas ya noches, doctor. pasaron Buenas clase hoy día con Israel. Buenas noches. ¿Pasaron clase con Israel? No. Bueno, bye bye. A mi grupo, si no estoy mal, le toca el jueves. Ah, sí, muy bien. Ok, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Gracias. Doctor, muchas gracias. Ah. Doctor, gracias.